y para conversar sobre este tema me acompaña la doctora Betty Pardi de Maldonado, neurólogo con PhD en neurofisiología, especialista en medicina del sueño. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, me complace muchísimo estar de nuevo aquí en el programa con usted. Siempre es bienvenida a Noticias Globovisión Salud. ¿Cuáles son, doctora, esos trastornos del sueño más comunes? El que lidera, sin lugar a dudas, es el insomnio. Luego, la apnea del sueño, o sea, los trastornos respiratorios durante el dormir, entre los cuales el más frecuente es la apnea obstructiva del sueño. Las personas que roncan. Las personas y el ronquido. Okay. En realidad, se calcula que casi como que la mitad y más de la mitad de la población ronca. O sea, que el ronquido sería... un síntoma, ¿no? Es un síntoma, una manifestación. Exactamente, es un síntoma que nos está hablando, nos está diciendo que la faringe, que es una zona por la cual va a pasar el aire para llegar a los pulmones, está estrechándose y empieza a vibrar el aire y va a chocar contra las paredes y se produce el ronquido. Si el aire, si la faringe se estrecha demasiado, entonces ocurre ya la apnea como tal, es decir, el colapso de la faringe y la falta de ventilación. Serían como las dos afecciones. En lugar, pero mucho más alejado, estaría un fenómeno de piernas intranquilas que ocurre usualmente antes de comenzar a dormir y le impide a la persona conciliar el sueño. ¿Cuál sería, doctora, la incidencia del insomnio? ¿Qué tan frecuente? Fíjese, depende de la población, del grupo etario al cual nos estamos refiriendo, ¿no? Porque de manera global se ha visto que en diferentes países donde se han hecho estudios epidemiológicos, la incidencia va entre un 12, un 10, 12 a 15%. Sin embargo, si nosotros vemos la población de tercera edad, eso asciende a casi la tercera parte, o sea, 30%. ¿A qué se debe? Porque el sueño, al envejecer, el sueño va también, los sistemas de sueño y vigilia se van trastornando y el sueño empieza a parecerse al sueño del infante, al sueño del bebé. O sea, un bebé recién nacido duerme cada 2 horas, come cada 3 horas, come y pasa un tiempo breve despierto y luego vuelve a dormir. Es decir, y eso se va solidificando que más o menos a los 6 meses ya el bebé duerme 6 horas continuas en la noche. Un niño de 2 años hace 2 siestas y tiene el sueño de 6, 7, 8 horas, pero hace 2 siestas y en general ese patrón se mantiene hasta los 8 años. Se estabiliza hasta los 8 años, ¿no? Cuando entramos en tercera edad, empezamos a parecernos a los infantes. El sueño se va fragmentando. Ya una persona mayor necesita hacer 2 siestas, 1 siesta, 2 siestas. Y en la noche ocurre que el sueño se fragmenta y se parece mucho al del niño. Con digamos, la diferencia que ya a medida que se va envejeciendo, el sueño profundo, el sueño reparador se va ausentando cada vez más hasta prácticamente desaparecer a los 80 años. Ahora, ¿esto es normal en las personas de la tercera edad o es considerado un trastorno? ¿Deben acudir a un médico? Ahí hay discusión. Hay colegas que piensan que no es un trastorno, sino es una característica del envejecimiento durante el dormir. Pero si afecta el desenvolvimiento diurno de una persona mayor, y le afecta el carácter, afecta más la memoria, su relacionamiento, sus actividades, ahí hay que ser tratado, tiene que ser tratado y hay que considerarlo como un trastorno. Ahora bien, ¿cuándo decimos que tenemos insomnio? Porque, bueno, en ciertos momentos es difícil conciliar el sueño, pienso que le pasa a muchas personas o nos despertamos a mitad de madrugada, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar cuándo alguien tiene insomnio y cuándo es algo normal? Claro. Se calcula que la mitad de la población ha tenido un trastorno del sueño en algún momento en su vida. Quiere decir que la otra mitad duerme muy bien. De esa mitad que ha tenido un trastorno alguna vez en su vida, la tercera parte, se ha visto que la tercera parte de la población tiene un trastorno recurrente de insomnio, en algún momento desencadenado por alguna causa. Es decir,
casi todos nosotros, los que pertenecemos a esta mitad, en algún momento en la vida no hemos dormido y en general está relacionado a alguna preocupación, a problemas de salud, a dolor, en fin, a muchas causas que impiden dormir bien. No hablamos de insomnio en esas condiciones, bueno, digamos, insomnio como síntoma, sí, mas no insomnio como enfermedad o insomnio como trastorno. Se requieren por lo menos 3 semanas continuas de no poder dormir bien y para uno hablar con insomnio y especialmente cuando eso repercute sobre el desenvolvimiento diurno. O sea, porque hay personas que duermen... Ahí está el problema. Exactamente, hay personas que duermen 5 horas. Y es suficiente. Y para ellos es suficiente y en el día se desempeñan muy bien. Solamente cuando nos afecta el día, en muchas esferas de ahí hablamos de insomnio. Bien, doctora, y al regreso de la pausa vamos a estar hablando sobre los factores de riesgo y las causas también que generan los trastornos del sueño. Me gustaría traerlo al caso Venezuela. La situación económica, social en la que vive el país puede estar interfiriendo en el sueño del venezolano. Esto lo hablaremos al regreso de la pausa. Ya volvemos con más de noticias.